Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien. Les saluda el maestro Esteban Cruz. El día de hoy vamos a comenzar con la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Se divide en dos términos griegos: trigono, que significa triángulo, y metrón, que significa medida. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas, que es el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. La trigonometría se aplica a otras ramas de la geometría, como es el caso del estudio de las esferas en la geometría del espacio. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados y según sus ángulos. Si lo vemos por la clasificación de acuerdo por la medida de sus lados, se divide en tres. El triángulo equilátero, cuando todos sus lados son iguales. El triángulo isósceles, cuando dos lados son iguales y uno desigual. Y el triángulo escaleno, donde todos sus lados son desiguales. Y si lo vemos por la amplitud de sus ángulos, el triángulo rectángulo, un ángulo es recto, es decir, de 90 grados, y dos ángulos son agudos, es decir, menos de 90 grados. El triángulo acutángulo, todos sus ángulos son agudos, es decir, todos los ángulos son menos de 90 grados. Y el triángulo obtusángulo, un ángulo es obtuso y dos agudos, es decir, un ángulo obtuso, un ángulo mayor a 90 grados y dos ángulos agudos menor de 90 grados. Todo triángulo tiene dos nombres. Ejemplo, el triángulo equilátero también puede ser un triángulo acutángulo, ya que todos sus ángulos son agudos. El triángulo escaleno me dice que todos sus lados son desiguales y también es un triángulo obtusángulo, ya que tienen un ángulo obtuso y dos agudos. Y el triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual, puede ser un triángulo rectángulo, en donde un ángulo es recto y dos de ellos son agudos. Los triángulos acutángulos y obtusángulos son conocidos como triángulos oblicuángulos, en donde los triángulos oblicuángulos son aquellos donde ninguno de sus ángulos interiores es recto o es igual a 90 grados. Los cuadriláteros se pueden clasificar según el paralelismo de sus lados opuestos. Hay cuadriláteros que son paralelogramos, en donde los lados opuestos son paralelos. Tenemos paralelogramos rectángulos, donde todos sus ángulos interiores son rectos, es decir, tienen ángulos de 90 grados. Los paralelogramos que son romboides tienen dos ángulos interiores obtusos y dos agudos. Hay cuadriláteros que son trapecios, en donde dos lados opuestos paralelos y dos oblicuos. Los trapecios pueden ser isósceles, en donde tienen iguales los ángulos en sus bases, rectángulo, donde tiene dos ángulos rectos, el escaleno, donde todos sus ángulos son diferentes, y el trapezoide tiene sus lados opuestos oblicuos. Pueden ser simétricos o asimétricos. Los simétricos es donde uno de sus diagonales es eje de simetría, y los asimétricos carecen de simetría, es decir, no son iguales. Y aquí a la derecha se encuentran los dibujos de cada uno de estos cuadriláteros. Son cuadriláteros porque tienen cuatro lados. Recuerda, pueden ser paralelogramos, trapecios o trapezoides. Si te gustó el video, no olvides compartirlo en tus redes sociales, suscríbete a mi canal, regálame un like a este video y no olvides activar la campanita de notificaciones. Nos vemos la próxima.